Muy buenas, distinguida teleaudiencia del Espacio Sideral, nuevamente con ustedes, los 7 ciudadanos, para hacer una conversación que consideramos crucial e importante, porque vamos a conversar sobre políticas públicas para el desarrollo, políticas públicas para la dimensión cultural y obviamente para la definición de qué cosa es una política pública. Y la pregunta central es si es posible, Ismaco, de poder armar el desarrollo en base a políticas públicas. Sí, Nacho, gusto en saludarlos. El término es difícil de definir y de limitar. No sabemos exactamente, Nacho, lo público a qué se refiere. Si es a que una política debe tener una base poblacional que constituye el público o una base de aquello que como público tenemos lo que la población requiere, servicios básicamente, o aspectos de facilitar la producción para la sobrevivencia o supervivencia, ¿no? O sea, actividades además que tendrían que ser del Estado como poder o de todo el conjunto de la sociedad. Claro, ¿no? Básicamente las políticas públicas se han traducido en la emisión de ordenanzas y de documentos normativos por parte de los gobiernos regionales que por su inoperancia actual se han convertido ya en organismos caducos e inoperantes, no tienen una funcionalidad. Entonces, si es política pública, debe tener como sustrato y común denominador la participación de la población para definir necesidades y sobre esa base proyectar propuestas de desarrollo y de transformación de la sociedad. Normalmente, como te dije, hay ordenanzas que salen iluminadas por parte de agentes del desarrollo vinculados a la esfera administrativa y de gestión pública, pero sin convocar, sin evaluar, sin sopesar las necesidades reales de la población. Entonces, el convidado de piedra en estas propuestas es la población, cuando debería ser el eje medular para el desarrollo. Y planteaba esta dificultad para la definición y delimitación del concepto en virtud a, por ejemplo, muy claro, una necesidad pública es el servicio de energía eléctrica, pero eso no está, digamos, dentro del aparato del Estado, sino de la parte privada. Entonces, no hay control sobre eso. Y una definición precisa de la política como ciencia, su objeto es cómo se origina, cómo se controla, cómo se distribuye el poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Estado como política pública de energía eléctrica, por ejemplo, el servicio de agua y desagüe que no está en manos del Estado, sino de la empresa privada, no tiene control. Entonces, difícilmente se puede llamar pública porque va a depender ya no de un servicio de acceso universal, genérico para toda la población, sino para aquellos que tienen capacidad de pago. Entonces ya no es satisfacer un requerimiento indispensable para el desarrollo, que es la energía. Bueno, y eso está vinculado a lo que es el manejo del presupuesto, el apalancamiento de recursos disponibles para subvenir necesidades reclamadas por la población. Pero de todas maneras, se debería canalizar y orientar a través de las asambleas regionales, de las propuestas que propongan los consejeros regionales, las autoridades, los gobiernos locales, y concentrar esfuerzos en determinar realmente necesidades sentidas por la población y sobre esa base manejar el corto, mediano y largo plazo para que tengan las políticas públicas una visión de necesidad y concurrir a la solución de esas peticiones, de esas urgencias que reclama la población, pero a la que no se le hace caso, no se la convoca. Ese es el gran talón de Aquiles de estas políticas públicas. Por supuesto. Es decir, si el concepto es política, o sea, ejercicio del poder para satisfacer expectativas, aspiraciones, requerimientos que tiene el universo de la población de un país, de una región, entonces ese concepto es más teórico, no tiene sus raíces en los hechos que suceden día a día, ¿no? De manera tal que el concepto en sí mismo no está bien delineado, bien delimitado, ¿no? Lo que se trata ahora, y es la realidad de los hechos, es que las políticas
están precisamente en su concepto de poder para mantener ciertos privilegios, ciertos requerimientos de quienes llegan al poder, ya sea en el Estado, como el Estado Poder Ejecutivo, o en el legislativo, en el poder legislativo, obviamente, etcétera, en los poderes del Estado, ¿no? De manera tal que ahí tenemos nosotros el talón de Aquiles. Ahora, sí, pero hay un tema que es crítico, Ismaco. El asunto es cómo convocar y no solamente invitar a la población y hacerla participar. La sociedad civil está lejos de la toma de decisiones de los gobiernos regionales o de los gobiernos locales. No participa, no interviene cuando para generar políticas públicas la población debería enfrentar ese hermetismo de gestión pública que tienen los gobiernos regionales o los gobiernos locales y no hacen participar a la población, porque una política pública, por su propia naturaleza denominativa, llamaría y debería convocar a la población, a la sociedad civil organizada, para que se discuta, se delinee y se prioricen intervenciones. Y entonces ahí la política pública ya es de consenso de la población. ¿Y qué es lo que ha pasado? Hay un hermetismo terrible. Salen las ordenanzas. A veces estamos erizados de ordenanzas que no las conoce la población, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el caso de otras regiones, han habido políticas públicas para que se impide el consumo de alcohol hasta determinadas horas, para que haya una propuesta de conductas más plausibles, más ordenadas sobre el desenvolvimiento de la población frente al medio ambiente, al apoyo del desarrollo de la ecología, de la preservación ambiental, pero esto sale como ordenanza, que han sido emitidas, legisladas, pensadas por un grupo de gestores, de actores, pero no con la participación de la población. Entonces ahí ya desde el inicio ya está cojeando esta política pública o esta ordenanza, esta norma regional, y la ley obliga a que, o por su constitución, que los gobiernos regionales establezcan leyes de interés público en su ámbito jurisdiccional. Claro, pero eso también obedece a un espacio normativo que llamamos nosotros la representatividad. Se supone que, por ejemplo, en los gobiernos regionales, los consejeros de cada provincia que conforman el aparato legislativo del gobierno regional son los que representan los intereses de su población y de manera tal que ellos son, para plantear normas, ordenanzas, tienen que convocar a las fuerzas vivas de su sociedad. Y no lo hacen. Y no lo hacen. ¿Por qué? Porque obviamente hay un problema acá, ¿no? Es el manejo del poder. Yo no sé si lo que siempre se dice, ¿no? Que el poder es... ¿cómo te puedes decir? El poder a uno lo ciega, ¿no? Y hace cualquier cosa para mantenerse en el poder, ¿no? Hay una frase, por ejemplo, que hace años me ocurrió cuando trabajaba en el Ministerio de Salud. Dice que el despacho del ministro de Salud está en el último piso de su edificio, que es el cuarto piso. Entonces el ministro entra con las decisiones de trabajar su política, su propuesta de gobierno que han hecho, pero que sube del primer piso al segundo, al tercero, llega al cuarto piso y ahí ya le da una especie de hipoxia cerebral porque ya se enclaustra en ese espacio, se agota su capacidad de poder, digamos, analizar las situaciones, hacer consultas con la población, etcétera, y se nubila. Y lo que hace es lo que, bueno, la burocracia, tecnocracia del medio siempre viene haciendo. Entonces, a eso que se viene haciendo siempre, le están llamando políticas, no sé si públicas, pero sí de Estado. Las políticas de Estado son aquellas que termina un gobierno y se continúa en el siguiente gobierno con el mismo teje y maneje, ¿no? De la misma manera. Por ejemplo, la reforma de salud, la política económica, la política educativa, todas obedecen ya no a lo que la población demanda, requiere, aspira, sino a lo que en este mundo global se ha definido como requerimientos de mantenimiento del sistema que tenemos viviendo en el orden global, ¿no? Y por ahí vienen, lo que siempre digo, las agencias de cooperación que tienen todas derivadas de las Naciones Unidas y otras de cooperación multilateral, y una de las más dominantes en el mundo es el Banco Mundial.
El Banco Mundial se ha metido en las políticas de salud, en las políticas de educación, en las políticas agrarias, y no solo en el Perú, sino en toda Sudamérica y en el Asia y en el mundo, digamos, que tiene tecnología dependiente, ¿no? Y no así en sus propios países, ¿no? Donde probablemente obedecen a lo que ellos demandan mucho, que es las encuestas de opinión pública, y en función de eso actúan. Aquí en el Perú nunca se ha hecho una encuesta de opinión pública sobre qué decisión respecto para la inversión se demanda. Claro. Incluso si vamos a hacer un plebiscito, se oponen, pues no, se oponen totalmente, porque no está dentro de la agenda, ¿no? Nosotros tenemos que, como países de tecnología dependiente, simplemente obedecer. Ahora, el problema crítico y la pregunta lacerante, urgida por las emergencias que vive el país desde el punto de vista de la gestión, es plantear qué medidas concretas, inmediatas, se deben realizar para enfrentar este grado de inoperancia y de inefectividad en la gestión pública que estamos padeciendo. ¿Es posible armar una propuesta de cambio en nuestra sociedad a través de las políticas públicas? ¿Es necesario en esa perspectiva mejorar el contrato social? ¿Y el contrato social qué significa? Dar libertades, democracia representativa, cosas de esta naturaleza, pero que no hincan en la realidad de las necesidades efectivas y concretas de la población. Y entonces estamos pidiendo reforma del Estado, estamos pidiendo mejora, etcétera, pero todo eso lo hace una burocracia encaramada en el poder como ha sustentado. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Por qué la población sigue siendo el convidado de piedra? La gente dice, ante la emergencia política y el desastre que está surgiendo en el país debido a la corrupción, a la inoperancia y a este Congreso llamado delincuencial, ¿qué se puede hacer para resolver el asunto? ¿Son necesarias las políticas públicas y la participación gravitante de la población? Yo creo que sí. Entonces, ¿cómo podemos transformar esto? Porque, como dije al principio, los gobiernos regionales en 20 años y 21 años ya se han convertido en organismos envejecidos y caducos e inoperantes. Claro, una de las digamos, propuestas, entre comillas, mágicas para resolver este problema desde hace ya más de 30 años. Y recuerdo a nuestro padre Nacho peleando por eso desde que tenemos uso de razón nosotros, ¿no? Es la descentralización. Pero la descentralización es, lamentablemente, ha sido burocratizada. Y estamos en un proceso de recentralización, yo diría, abusivo, porque desde una laptop de un escritorio de un burócrata, tecnócrata del Ministerio de Economía y Finanzas se maneja todo el presupuesto de salud, de educación, de agricultura de todo el país. Y uno tiene que estar, bueno, pues, como un robot diciendo lo que el software dice, ¿no? Claro, y entonces, ¿cómo podrían los gobiernos regionales actualmente, tal como están constituidos, desembarazarse un poco y legislar en su espacio regional sin torpedear ni bombardear la legislación imperante nacional, pero sí acometiendo tareas con visión regional y de desarrollo? Se habla de un Estado-región, se habla de las propuestas de hacer legislaciones efectivas. ¿Qué se debe hacer para que, por ejemplo, los consejeros regionales dejen de hacer el circo de fiscalización y entorpecen el asunto y lo único que hacen es hacer puntería con funcionarios públicos? Es decir, todo un chisporroteo de inoperancia, eso es, relumbres y cosas, escándalos, pero no hay efectiva realización de solución de problemas a través de la gestión pública. ¿Sería la política pública una posibilidad de encaminar y de replantear el rol de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales? En un escenario como el que estábamos, la política pública es un saludo, ¿no? Un saludo y, bueno, no es nada más, ¿no? Para mí el tema central para resolver es que en nuestro país y en Puno, lamentablemente, no existe el concepto de actor social. Lo que hay son autoridades regionales, autoridades municipales, pero ninguna es actor social. Actor social es aquel que se sale en su actividad de los cánones del sistema. Eso es justamente lo que se requiere. Claro, se sale de los cánones del sistema para su actividad y genera su propia autonomía, ¿no? Dentro
dentro del sistema. Eso ha pasado, por ejemplo, con la revolución de las mujeres. Las mujeres han conseguido en el mundo entero su acceso al poder sin cambiar el sistema de producción capitalista que tenemos, ¿no? Pero han logrado su propia autonomía de poder como se lo han planteado desde un inicio, ¿no? Las mujeres. Igual los movimientos de homosexuales, etcétera, están logrando dentro del sistema su propia independencia. A eso le llaman que la raíz de eso no es tanto una raíz sociopolítica y económica, sino básicamente, creo yo, de orden cultural. Y eso es lo que nos falta a nosotros. O sea, ahí deberían delinearse políticas públicas culturales a través de estos grupos organizados. Las mujeres que están a la vanguardia de la conquista de ciertos derechos que antes se lo estaban inalcanzables y estaban proscritos, etcétera. Los grupos independientes, etcétera, deben presionar al gobierno regional y canalizar esta clase de propuestas. Es decir, cómo reanimar a la sociedad civil o cómo refundar los partidos políticos para que efectivamente tengan una verdadera presión ideológica, programática, que resuelva los problemas y no vivamos en esta especie de gelatina de postración donde todos estamos empantanados sin poder resolver cosas. Y mira, estamos en el 2024. Si seguimos conversando con esas mismas propuestas y con estos mismos análisis críticos, vamos a llegar al 2030 con la misma situación de postración, de inoperancia, de desequilibrio, de desaliento, porque no hay nada concreto, más que los gobiernos regionales haciendo infraestructura básica que a veces no es muy necesaria, pero que también la sociedad dice, queremos que haga obra física, etcétera, y la obra física a veces no resuelve nada, ¿no? Sí, es que hay que entrar a reformas de fondo, ¿no? En salud, en agricultura, en educación. Y esas reformas tienen que nacer, como bien has dicho, desde las raíces de la sociedad, desde la propia población organizada, desde la sociedad civil. Eso es lo difícil de lograr porque la carencia de actores sociales es muy, digamos, inmensa, ¿no? Es una brecha histórica que hay en el país, ¿no? De manera tal que, ¿cómo lograr actores sociales? Es decir, simplemente hay que hacer una reforma en la educación, porque el sistema educativo es catastrófico. Es decir, nos vuelve a nosotros robots, nos vuelve, es decir, temerosos de hacer algo diferente que no esté dentro de la normativa legal que plantea el Estado, ¿no? O sea, necesitamos un liderazgo que no sea el liderazgo reclamón y de plazuela, es decir, de que hace demagogia y grita y entonces solivianta a la gente, sino un liderazgo que tenga una visión estratégica de desarrollo y plantee como actor social alejado del propio sistema formal de las instituciones y de los sectores públicos para armar una propuesta de renovación, de repensar nuestra realidad y de reformular y plantear nuevos caminos para enfrentar un desarrollo adecuado, ¿no? Por supuesto, acá hay otro problema dentro del campo de la política, ¿no? Se dice que el conocimiento o el saber es poder. Pero el poder en sí mismo, cuando no está ejercido con integridad por las personas y los grupos que ejercen ese poder, corrompe el saber. Entonces es un saber utilizado para un poder corrompido, entonces el saber también es corrompido. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Esa es la integridad de las personas que aspiran a ejercer poder. Y en este país eso nos falta. Y en Puno, radicalmente, ¿no? Los gobiernos regionales han sido un fracaso, precisamente porque han llegado al poder del gobierno regional personas que no han sido íntegras en su comportamiento, en su planteamiento de acciones, ¿no? Todo se ha quebrado, todo se ha podrido ahí. De manera tal que, ¿cómo lograr personas íntegras? Entonces, esa es una revolución, yo digo una revolución, porque para ser íntegro uno tiene que tener esperanza, uno tiene que tener fe, confianza, uno tiene que tener instrucción, uno tiene que tener
fortaleza Y anímica, en ese aspecto es posible replantear desde la perspectiva regional los roles de los sectores gravitantes para el desarrollo humano, como es educación, como es salud, como es la producción agropecuaria. Es posible que se repiense, sacudiéndose de la férula y de la imposición de la normativa nacional, y de tal manera que se puedan diseñar políticas regionales que no colisionen con la decisión nacional, pero sí pueden hacer otra clase de intervenciones, como por ejemplo potenciar la intersectorialidad, ver cómo se puede de manera integral hacer una ventana abierta de transparencias y de intercambio de propuestas y de objetivos, y articular intervenciones, es decir, articular con asignación de presupuestos y poder hacer marchar proyectos o planes concretos. Yo soy un escéptico risueño, digamos así. No soy sectario en ese sentido, porque hay un libro de Octavio Paz que se llama El Ogro Filantrópico, claro, ¿no? Tú lo has leído también, lo leímos hace muchos años. Y el Estado es eso, es un ogro, solo que ahora, con este poder sobredimensionado que dan las agencias de cooperación externa, y que se hace lo que ellos dicen, entonces ya no es un ogro, es un recontramonstruo, ahora triplicado la n potencia, ¿no? Entonces ellos no van a permitir que se salgan de la línea. Dentro de la línea, lo único que pueden hacer conservando el sistema es lograr sus propias autonomías en el espacio de salud, en el espacio de educación, esas autonomías de gestión que los liberen de la férula de imposiciones nacionales, ¿no? Y reitero ahí, para eso se necesita actores sociales. ¿Cómo se logran los actores sociales? Con un movimiento cultural. La cultura es potente, mucho más potente, quién sabe, que la educación. A veces hay un ejemplo acá. ¿Por qué, por ejemplo, la obesidad, ¿no?, que se sabe cómo se debe controlar en países instruidos que tienen personas profesionales con primaria, secundaria, universidad, PhD, posgrados, etcétera, tienen alto índice de obesidad? Más de la mitad de la población es obesa. Esos instruidos, sabiendo cómo pueden controlarlo, porque su cultura no les permite. Porque, por ejemplo, al estadounidense norteamericano, ¿no?, para él la mejor comida del mundo entero es una hamburguesa con queso frito, papas fritas, y para ellos y dejan de comer eso y ya no son norteamericanos. Bueno, José Miguel Oviedo, en sus memorias, bueno, ya murió también, él habla de que hay varias ciudades en Norteamérica donde todos son obesos y viven contentos y felices y no saben que están atentando contra su propia salud, pero esa densidad de inoperancia es bien marcada en Estados Unidos por el consumismo que existe, ¿no? Claro, pero en todo caso, el ejemplo que ponía es para balancear digamos, las coordenadas existenciales que tiene una persona, un grupo, para tomar decisiones. Y las coordenadas existenciales culturales tienen bastante peso en estas condiciones actuales del mundo globalizado que las propias sociales, porque todo el enfoque del marxismo se ha quedado pues obsoleto. El joven Marx, ¿no?, ha sido desvirtuado incluso por el viejo Marx, y peor todavía por los regímenes que han usado su doctrina para ejercer poder, ¿no? Stalin, básicamente, Lenin, Stalin, etcétera, Mao Zedong, en fin. De manera tal que la cultura tiene un peso fuerte, poderoso. Y en caso de Puno, tenemos esa cultura. Entonces, eso es lo que hay que saber canalizar. Cómo encarrilar, cómo orientar, claro, hacer que haya este nuevo conducto de liberación de un Estado regional que es inoperante. Por eso se podría, o es una utopía, replantear y pedir que cambie la Ley General de Descentralización para que haya propuestas efectivas de gobierno y de autonomía, porque esta regionalización y esta descentralización es un pastiche, es un traslapado de mentiras formales que nos están haciendo inoperantes, ¿no? Y sobre eso se añade la corrupción. Entonces podríamos decir que Puno no tiene destino,
no tiene futuro y va a estar estancado con esta clase de propuestas, al extremo que siendo la política pública para el desarrollo, política pública para la salud, política pública para la cultura, se convierte en instrumentos totalmente ficticios e inoperantes y no van a tener el peso social que deberían tener. ¿Cómo podríamos soñar con que se modifique la ley de descentralización y la ley de gobiernos regionales para posibilitar que el poder se redistribuya? A veces pienso que eso es pedir peras al olmo, pero eso es lo que se debería hacer. Los movimientos regionales deberían plantear eso. Yo lo veo complicado porque si han pedido, por ejemplo, que se cambie la constitución del 93, que es una constitución que favorece al poder económico más que nada, no a las aspiraciones y necesidades de la población, se genera un tumulto hasta que de repente aparece la CIA, el FBI, no sé quiénes aparecen y nos controla, pues. O sea, no tenemos esa independencia porque estamos pues en este mundo global, ¿no? Entonces tiene que haber un movimiento ya no solo regional, nacional, sino mundial. Y hay un movimiento interesante ahí que también le están bajando ya, es el movimiento de la social por los pueblos, que ha tenido varias reuniones, en fin, pero en eso se está. Bueno, esas propuestas de mundos ya más desarrollados van a poder consolidarse, pero cuando lleguen al Perú va a ser tarde, malo nunca, ¿no? Y entonces recién vamos a empezar a acomodarnos. Pero lo que cundió cuando se publicó 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, la gente decía la imaginación al poder. Claro. Y has mencionado a Octavio Paz, y Octavio Paz dice, el hombre es un olmo que da peras increíbles. Es decir, si acicateamos y estimulamos la creatividad, las propuestas de los seres humanos convencidos y además angustiados frente a la inoperancia que significa el desarrollo, que se ha encaramado en gestores que son corruptos y que son inconvenientemente ineptos para resolver los problemas, ahí podremos transformar algo, ¿no? Es una especie de aspiración utópica, pero por ahí tenemos que empezar a caminar. Claro, y me has hecho recordar también la revolución de los estudiantes, la gran revuelta que hubo en el 68, ¿no? En Francia. En Francia, etcétera, los estudiantes, la imaginación al poder y también todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya que hablas de Octavio Paz, hay también esto de alas y raíces, ¿no? ¿Cómo lograr eso en los dirigentes, en los líderes que tiene ahorita nuestra población? Tener raíces que nacen de nuestra cultura y tener alas para volar y ser ciudadanos también del mundo, ¿no? Raíces para ser de la parte de acá, ¿no? No es necesario para ser ciudadano del mundo salir y visitarse por todos los países dando conferencias, eso no, sino tener el pensamiento y el análisis global de lo que pasa en el mundo entero, ¿no? Una verdad contundente, pero no de perogrullo, porque no es un lugar común, es que la construcción del futuro descansa en nuestras manos, en las manos de la sociedad, de los actores, de los verdaderos líderes, y no de esos, como dicen en nuestra tierra Puno, de los chaguayas, de esos que hablan por hablar y enardecen a las multitudes, pero quieren pescar agua para su molino y no resolver con objetividad, con honestidad, los problemas reales que estamos confrontando. A ver, ¿te imaginas, Nacho? Por ejemplo, la región de Puno tiene una raíz cultural muy fuerte en el folclore. Así ahora se esté tergiversando unas cosas, en fin, pero es una raíz fuerte culturalmente hablando, ¿no? Su música y su danza es muy fuerte, ¿no? Pero eso tiene imagen horizonte, tiene esperanza, porque la persona espera y espera que sus hijos hagan lo mismo que ellos. Ya has visto en las fiestas, los niñitos ya están bailando, ¿no es cierto? Ya están acompañando a la familia. Entonces, eso van a continuar. Si ese escenario cultural tuviera una imagen horizonte en el espacio social, político, es decir, ahí se construiría mentes liberadoras, mentes que sepan ser actores sociales para cambiar su condición vital de existencia, ¿no? Ahora, yo siempre recalo y aterrizo en la realidad de Puno y pienso que la obligación es
instarle, presionar al gobierno local y a las municipalidades provinciales más importantes para que establezcan planes de desarrollo y que esos planes de desarrollo estén sustentados en reales necesidades y no en las coyunturas de manejo presupuestal con situaciones de arrastre, etcétera, y que se haga efectivamente obra social y el plan obedezca a la solución de verdaderas necesidades de la población. Claro, bueno, te van a decir, sí, vamos a hacer nuestro plan de desarrollo, pero ya lo conversamos la vez pasada. Esos planes tienen lineamientos, tienen directivas, tienen encasillamientos. Se hace así, se hace así, no se hace de otra manera. Entonces, eso dificulta, digamos, el manejo de la diversidad, de la heterogeneidad, el manejo de las aspiraciones reales de una población, ¿no? Porque, como hemos dicho al principio, has dicho bien, nadie le consulta, ¿no? Nadie las toma en cuenta, de manera tal que deciden lo que, bueno, la burocracia, tecnocracia ha decidido, ¿no? O sea que vamos a estar diciendo más de lo mismo, reiteradamente machacando el mismo hoyo y no abriendo ni siquiera un boquete, porque siempre va a ser que los que están ejerciendo el poder de turno van a usufructuar más poder, van a obtener ganancias indebidas y la población va a estar desvalida, sin control y con un descontento increciendo, que cada vez está subiendo y no se canaliza. ¿Por qué la población en algunos casos es levantisca, está dispuesta a enfrentar las medidas nacionales, etcétera? Porque no sacia sus expectativas desde la perspectiva de gestión de los gobiernos locales y regionales, ¿no? Entonces ahí se lavan las manos, dice, esta es una tarea de nivel nacional. Y bueno, ¿para qué hay descentralización? Para no cumplir absolutamente nada que tenga efectividad y contundencia. Sí, quizás el espacio más, digamos, proclive o que tiene mayores oportunidades para desarrollarse y de alguna manera ejercer alguna política pública es siempre el espacio local, el del municipio, ¿no? Hay ejemplos de eso, raros, pero hay, por ejemplo, el alcalde de Bogotá. El alcalde de Bogotá, y por su decisión, controló el tránsito de los vehículos, que era pues embrutecedor ahí en Bogotá, ¿no? Y lo limpió notablemente con decisión, ¿no? Entonces, quizás ese espacio es el espacio que hay que rescatar, ¿no? Pero la idea es cómo, yo digo, generando actores sociales con base en movimientos culturales. Bueno, iniciamos con una pregunta esperanzadora el programa, si es posible legislar el desarrollo y establecer un instrumento sólido y fortificante a través de la legislación o de la elaboración y formulación de políticas públicas. Parece que las políticas públicas en este momento y tal como están planteadas y concebidas son engaña muchachos y el desarrollo va a estar siempre estancado con medidas paliativas, con correctivas que no corrigen, etcétera, medidas que son inoperantes. Y entonces, reiteramos, hay que cambiar la ley regional, la ley general de descentralización y que tengamos conciencia de que el desarrollo no está en manos del gobierno regional, de ningún gobierno regional del país, ni tampoco de los gobiernos locales, debiendo estar una responsabilidad gravitante y mayor en ellos. Este parece una conclusión triste, pero bueno, ¿qué vamos a hacer si la realidad es así de aplastante y de niveladora en cuanto a posibilidades y aniquilamiento de nuestra esperanza para el desarrollo y la satisfacción de la población? Bueno, la próxima esperaremos hablar sobre otras cosas que nos levanten el ánimo, pero siempre estamos cargando una piedra muy pesada. Es casi como el mito de Sísifo, condenado a subir una piedra a la parte más alta de un monte y una vez que corona el esfuerzo, la piedra vuelve a caer y ad infinitum, eternamente, Sísifo está condenado a subir, a hacer un trabajo pesado, laborioso, insistente, sudoroso, corona el esfuerzo y la piedra vuelve a caer. Y entonces estamos en esa tarea, no hacemos absolutamente nada a pesar de que nos esforzamos. Con nosotros será hasta la próxima, si Dios nos da vida y a ustedes paciencia.